Dios lo bendiga, hermanos amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Quiero invitarle a que abra su Biblia, todos sí, por favor, abra su Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 25, versículo 21 al 26. Génesis capítulo 25, del versículo 21 al 26. La palabra de Dios se va a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Que Dios siga derramando bendición en esta noche. Hermanos, el tema que hoy en día voy a estar compartiendo es acerca de este personaje llamado Jacob. Así que el título de esta noche es Jacob el usurpador. Como ya saben ustedes, todos los días lunes voy a dar una enseñanza testimonial. Digámoslo así, voy a tratar siempre de un personaje donde podemos tratar de analizar, de investigar toda su biografía, de la manera como él cometió sus errores, fallas y hasta pecado, y también cómo estos hombres fueron restaurados por Dios, cómo ellos también tuvieron una experiencia con Dios. Sí, de eso se trata los días lunes, mensajes testimoniales. Hoy quiero hablarles, vale la redundancia, de este personaje Jacob. Todos nosotros sabemos, hermano, que Jacob fue hijo de Isaac y Rebeca, hermano gemelo de Esaú. Mire, desde su nacimiento, ese Jacob, hermano, escuche esto, desde su nacimiento él mostró una actitud competitiva. Nació tomado, hermano, del talón de su hermano, lo que le dio origen su nombre, Jacob. ¿Sabe lo que significa la palabra Jacob? Significa suplantador o usurpador. Así que piénselo bien, hermano, si va a ponerle nombre a su hijo varón, si en caso tenga Jacob. Pero ya sabe el significado, hermano, que significa usurpador o suplantador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, él vivió en una familia, digo lamentablemente, vivió en una familia con favoritismo. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio? Es que, hermano, y ese es el gran problema que suele pasar en los hogares, en la familia. Suele pasar, y a veces los padres, yo creo que lo hacen sin ninguna mala intención. Por eso que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye a no cometer estos errores, porque a la corta, a la larga, traen resultados.
y muy lamentables. Entonces, ¿cuál era el favoritismo? Es que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y esto no debe de existir en un hogar. No, hermanos. Por eso tenga cuidado. Si algún día usted, Dios permita que se case y de repente tiene 2, 3, 4, 5 hijos, no sé, usted haga todo lo posible con la ayuda de Dios de amarlos a todos, de no hacer acepción en cuanto a sus hijos, no darle preferencia al uno o al otro, no, de ninguna manera. No comete ese error. Alabado sea el nombre del Señor. Acá no se trata que yo quiero a mi hijita porque se parece a mí, ha sacado mis ojos, ha sacado mi boca, ha sacado mi pelo. A ti no te quiero porque tú te pareces a mi suegra, porque mi suegra me hacía la vida imposible cuando yo estaba enamorada de tu papá. Hermano, esas cosas pasan. Por eso que hay niños que crecen con resentimiento, crecen amargados, crecen, hermano, con heridas internas. ¿Y a dónde se originó todo eso? No en la calle, sino en el mismo hogar. Y cuando hay preferencias, lamentablemente la mamá puede llegar a cometer, ¿sabe qué? Pecado. Como vamos a ver en esta noche, hermano, la historia, ¿qué pasó? Lamentablemente el favoritismo fue lo que influyó en su carácter de Jacob. Y más adelante huyó de su hogar por engañar a su padre y a su hermano. Y eso pasó años en la casa, él pasó años en la casa de su tío Labán, donde también experimentó engaños. Hermanos, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Todo es una ley divina. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre segare, eso va a cosechar. La palabra segar quiere decir sembrar. Si usted hoy en día está sembrando odio, resentimiento, no espere pues que más adelante en el futuro va a recibir amor. No. Lo que el hombre siembra, cosecha. Jesús dijo, con la misma vara que mides, vas a ser medido. Así que mantengamos siempre la armonía, el compañerismo, la unidad en el hogar. Pero hay cosas, hermano, que Dios, por cierto, en su soberanía, hermano, hay cosas que Dios la va a permitir, no hay duda, como en el caso de esta familia. Pero mire, yo quiero que usted se dé cuenta que Jacob siempre él, hermano, era competitivo ya dentro del vientre de su madre. Y eso le causaba dolor a Rebeca. Usted mira, pastor, pero ¿qué dolor le causaba a Rebeca si los bebés estaban dentro del vientre? Hermano, escuche, quiero dirigirme a las hermanas mujeres, a las que han tenido esa dicha, ese privilegio de ser madres. Ahí me responden sí o no. Usted sabe, hermanita, porque yo a veces, hermano, me he dado cuenta que cuando mi esposa estaba embarazada ya de 6, 7 meses, a veces se agarraba la barriga y decía, ay, ¿qué pasó? Le digo, me está pateando, ay. Y se agarraba el vientre. Yo le pregunto, hermana, ¿es así o no es así? ¿Patean los bebés o no patean los bebés? Que hasta le causa dolor. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Patean o no patean? Claro, patean, hermano. Hermano, y estos bebés dentro del vientre, hermano, ahí, estaban ahí compitiendo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo estamos leyendo, mira lo que dice. Y oró, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jacobo por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, porque era estéril. Y Isaac oró, hermano, porque quería tener una familia, hijos.
Y los hijos, ¿qué dice? Y los hijos luchaban dentro de ella. Ahí estaba, hermano, luchando. ¿Cómo sería eso, hermano? Pateaba uno por otro lado, el otro pateaba por otro lado, y ahí estaban, hermano, luchando. ¿Qué dice, hermano? Y dijo, si es así, porque le causaba dolor esto a Rebeca, ella no entendía qué es lo que está pasando, hermano, y ella dijo, no, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Cuando dice que fue a consultar a Jehová, eso implica que Rebeca oró y le decía, Señor, tú me has dado por la oración de mi esposo estos hijos, pero me están pateando, me están causando dolor. Si es así, ¿para qué vivo yo? Imagínense, hermano, el dolor que le causaban estos bebés dentro del vientre. A ver, ¿cuántos están entendiendo la enseñanza? ¿Están entendiendo? Diga sí. Amén, hermanos. Estaban dentro del vientre, que ahí, hermano, era una rivalidad de dentro del vientre, hermano. Pero Dios le dijo, tranquila, Rebeca, tranquila, tranquila. Ahí estaba la palabra de parte de Dios, tranquila. Ahí podemos ver, hermano, la omnisciencia y la soberanía de Dios. Por eso es bueno conocer cómo Dios se manifiesta, ¿no? A través de sus atributos divinos. Entonces, y le respondió Jehová y le dijo, ¿sabe qué? En tu vientre hay dos naciones. Hay dos naciones. Tal vez tú no lo puedas entender, Rebeca, hoy en día, pero hay dos naciones y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. De tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Algo, hermano, que no debería ser así. Hermano, dentro de las costumbres, cuando una familia tenía un hijo mayor y era varón, prácticamente si el padre moría, él tomaba la batuta. Él prácticamente era el sucesor de la autoridad que el padre le delegaba al hijo mayor como primogénito. Y todos los hermanos menores tenían que sujetarse al hermano mayor. Así era. Y yo creo que eso debe ser también en estos tiempos. Hay que respetar al primogénito, hay que respetar al hermano mayor. Pero acá, sin embargo, se invierten los papeles. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios, en su soberanía, lo estaba permitiendo. Dios lo estaba estableciendo así. ¿Y de qué manera? Dice la Biblia, van a ser dos pueblos, serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, hermano, escuche esto, y la Biblia lo dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Eran gemelos. Y salió el primero, escuche esto, salió el primero, rubio. ¿Y quién era ese rubio? Dios te bendiga, hermanita Chabelita. Esaú. Dice que era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Pero dice, hermano, que ahí nomás salió, después salió su hermano, pero Jacob, hermano, ¿sabe cómo salió? Agarrado del talón de su hermano, como queriendo, no, ya me ganó ya, y agarró, hermano, para que usted se dé cuenta cómo competían ellos dentro de su vientre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, como diciendo, uy, ya me ganaste, uy, yo quería salir primero. Ese era Saúl, ese era Jacob. Ese era Jacob, hermanos amados. La verdad, y lamentablemente, usted sabe, y él ha explicado, que desde que nació, hermanos,
Ahí los padres cometieron ese error, la preferencia. Isaac lo amó más a Esaú y Rebeca más a Jacob. Error de los padres. Pero una vez más lo voy a decir, todo eso Dios lo estaba permitiendo. Entonces, hermano, para avanzar, Jacob no fue un personaje perfecto como usted y yo. No somos perfectos. Estamos en un camino de perfección. Usted en el mundo sabrá Dios lo que ha hecho, lo que yo he hecho, lo que hemos hecho, hermano. Hemos hecho tantas cosas malas, pero qué bueno de que alguien nos habló del Señor. Qué bueno de que alguien nos predicó el Evangelio. Usted no vino al Señor porque era puro. Usted no vino al camino del Señor porque era santo. No, éramos vil pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Éramos personas imperfectas, con defectos, con pecados, con malos hábitos, con malos patrones de conducta. Pero qué bueno, hermano, que Dios se fijó en nosotros. Cuando Dios se fija en alguien, hermano, y Dios tiene un propósito con él, como lo tuvo con Jacob. No vaya a pensar, hermano, de que Jacob era un hombre perfecto, no. Si usted viera, hermano, el historial de Jacob, y vamos a verlo, cómo empieza a cometer estas faltas Jacob, hermano, que actuó sin misericordia. Él no tuvo piedad. Él no tuvo, hermano, digámoslo así, respeto, porque es una falta de respeto lo que él le hizo a su padre. Escuche esto, hermano. Lo que le hizo Jacob a su padre es una falta de respeto. Engañó a su padre y más adelante también lo engañaron a él. Por eso lo que uno siembra cosecha, y eso vamos a verlo. Hermano, engañó. ¿De qué manera? Compró la primogenitura de Esaú por comida, aprovechándose de la ocasión. Este Jacob era un aprovechador, aprovechándose tal vez de la debilidad de su hermano, de la necesidad que en ese momento estaba pasando, se aprovechó. Y a eso hay que tener bastante cuidado, porque esto suele pasar también e incluso entre cristianos. Hermano, todos nosotros no tenemos el mismo nivel de fe. Todos nosotros no tenemos la misma madurez. Todos nosotros no tenemos el mismo conocimiento de la palabra de Dios. El hecho de que usted sea pastor, el hecho de que usted sea un llamado por Dios, el hecho de que usted sea un hombre que tenga capacidades, talentos, no mienta a los hermanos. No sea un mentiroso. No use el evangelio con la intencionalidad de sacarle plata, sacarle dinero a los hermanos para enriquecerse. Eso es pecado. Eso es engañar. Usar texto de la Biblia, hermano, dándole una interpretación con otra intencionalidad. Tenga cuidado. Hay que tener cuidado. No debemos de aprovecharnos de la fe de los hermanos, de la debilidad de los hermanos. Eso fue lo que Jacob hizo, hermano. Vamos a ver, Génesis capítulo 25, mira lo que dice el versículo 29. Vamos a ver, versículo 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, él fue un diestro en la casa, era cazador, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Jacob era tranquilito, era quieto. Por eso, muchas veces, no estoy generalizando, hermano, escuche esto, muchas veces, y voy a repetirlo, no estoy generalizando. Hay un dicho que dice, ¿no? Cuídate de las mares mansas, porque las bravas me cuido yo. Muchas veces, esos calladitos, o esas calladitas, ay Dios mío,
Voy a repetir muchas veces, no todas. Bendito sea el nombre del Señor. Y este Jacob era tranquilito. Era de su casa, un carácter dócil. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenía algo escondido en su corazón. Por eso la Biblia dice, hermano, que Dios conoce los corazones de las personas. Usted me puede engañar a mí. Usted le puede engañar a la hermana. Usted hasta puede aparentar que es un buen cristiano o una buena cristiana. Pero Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Entonces la Biblia dice, y amó Isaac, versículo 28, Génesis 25, 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob, dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba Esaú, hermano, en el campo? Estaba cansado. Estaba cansado Esaú. Bendito sea el nombre del Señor. Y Esaú, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob dijo, allá quiere comer, yo te doy. Mira, no te provoque este platito de comida, no te provoque este guiso rojo. Si me provoca, estoy cansado, dame. Ya, yo te voy a dar, hermanito. Yo te quiero mucho, hermanito. Yo jamás voy a permitir, hermanito Esaú, que tú te mueras de hambre. No, yo soy tu hermanito Jacob, te voy a dar tu platito y te voy a dar doble presa, Esaú. Pero con una condición. Con una condición. Mi querido hermanito Esaú, con una condición. ¿Sabe qué? Véndeme en este día tu primogenitura. No hizo lo correcto Jacob, ni tampoco Esaú hizo lo correcto, porque él no debería vender su primogenitura, hermanos. Y acá hay una enseñanza. Hermanos, Dios nos ha dado una identidad. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Y usted, hermano, no va a vender su identidad, no va a vender su primogenitura, no va a vender las bendiciones que Dios nos ha dado por un guiso rojo del mundo. Amén. Usted, pues, hermano, no va a mancharse siendo cristiano con una mujer inconversa o siendo cristiana con un hombre mundano. De ninguna manera. Pero literalmente hablando acá, hermano, cuán importante es que las madres cumplan un papel necesario en los hijos. Yo siempre les enseño los días miércoles. Acá no se trata de que usted le dé de todo a sus hijos. Se trata de enseñarle valores. Se trata de enseñarle a su hijo que sea solidario con su hermano o con su hermana, que se ayuden. Cuando él está pasando una necesidad, que lo ayude sin recibir algo a cambio. ¿Me están entendiendo? A mí, hermanos. Pero Jacob no. Jacob, ¿qué le dijo? ¿Te provoca? Sí. Está bien, hermanito, yo te voy a dar. Pero véndame, pues, tu primogenitura. Véndame. Véndame. Véndame en este día tu primogenitura y yo te doy el guiso rojo. Mira lo que dice el versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del
guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermano, ¿cómo cree que se habrá sentido en ese momento Jacob cuando le vendió su primogenitura? O sea, vender la primogenitura es que le está dando toda la autoridad a él, todo el poder. Era un privilegio, hermano, en aquellos tiempos, cuando alguien nacía, hermano, siendo varón primero. Una bendición, era un privilegio, pero a Saúl no le importó eso. Esaú dijo, ya, de ahora en adelante ya tú vas a ser el que vas a tener mi autoridad, ahora de ahora en adelante tú vas a ser el mayor, para que lo pueda entender. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cómo cree que se sintió Jacob? Listo, burra. Pero no sabía que Dios lo estaba viendo, hermanos. No sabía, hermano, que Dios lo estaba viendo. Saltó de alegría. Qué tremendo, hermano. Mucho cuidado con esos falsos mentirosos que se aprovechan, le dije hace un momento, de la fe de los hermanos. A veces hay hermanitos que dicen, pastor, quiero que vaya a orar a mi casa. Amén, hermanito, pero tienes que darme algo, pues. Yo vivo lejos. Pastor, puede predicar acá, estamos en un lugar bien lejos, la ciudad, nos falta un pastor. Está bien, yo voy. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo no voy gratis. Gente, hermano, de que se aprovecha de las carencias, de las debilidades. Nosotros como cristianos, como predicadores, como pastores, si hemos recibido algo de gracia, tenemos que darlo de gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. No tenemos por qué aprovecharnos de la ocasión. Yo prefiero, hermano, la verdad, prefiero pedir a mis hermanos, ser transparente, ser sincero. Hermanito, ¿pueden apoyarme en esto? Necesito que me apoyen en el internet. Por favor, hermanos, apóyenme. Es mejor así. Ser transparente, ser sincero y no mentir, no persuadir. Bendito sea el nombre del Señor. Yo con mis hermanos, que estoy en el grupo, hermano, cuando yo estoy pasando por una situación, no uso la palabra, hermano, para persuadirlos ni mentirles, no. Me abro, hermanos. ¿Me pueden apoyar en esto? ¿Me pueden, hermanos? Es mejor ser transparente, es mejor ser sincero, hermanos. Y no exigirle, no presionarlos, no decirle, si tú no ofrendas, si tú no diezmas, te vas a ir al infierno porque estás en maldición. No, de ninguna manera. Eso no es de Dios. No nos aprovechemos de las carencias, de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. No sea persuasivo mintiendo, no. Mira lo que hizo Jacob, hermanos. Compró la primogenitura de Esaú por comida, aprovechándose de la debilidad de su hermano. Su hermano estaba cansado. ¿Qué le costó decirle, hermanito, sí, estás cansadito, hermano? Toma, hermanito, sírvete. Pero él no, hermanos. Vamos a ver, hermano, la falta que estaba cometiendo Jacob. Vamos a ver, hermano, la manipulación que no solamente lo hizo con su hermano. Por eso, escuche esto, hermano. Cuando una persona cae en una falta, en un pecado, si no se arrepiente, ¿sabe qué? Ese pecado va a ir avanzando. Ya no va a ser esa cosa, sino va a empezar a hacer peores cosas. Y peores cosas. El pecado, hermano, va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Mira lo que dice el capítulo 27 de Génesis. Vamos a ver.
Génesis capítulo 27. Mire, yo podría decir, ¿no? Humanamente podría decir yo humanamente, ya bueno, le hizo a su hermano, pero hacérsela a su padre, hermano, eso no tiene nombre. ¿Qué me dicen ustedes, hermano? Engañar al padre, mentirle al padre, como hoy en día muchos jóvenes, ¿no? Le mienten al papá descaradamente, cínicamente, jovencitos y jovencitas. ¿A dónde vas, hijo? Papá, me voy a hacer la tarea. Mentira. Se va a fornicar con la enamorada o con el enamorado. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida acá en la tierra. Vayamos lo que pasó en el capítulo 27, versículo 1 hacia adelante. Mira lo que dice. Aconteció que cuando Isaac envejeció, era la costumbre de Jacob, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Antes que muera. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso digo, las madres cumplen un papel muy importante en la formación de valores, de carácter en los hijos. Pero ¿qué pasó? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. La madre, ¿qué es lo que le estaba estimulando a su hijo? Y Jacob, ¿qué más quería? ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Miren, nosotros como padres podemos equivocarnos. ¿Usted como madre se puede equivocar o no, hermano? Escriba ahí, ¿sí o no? ¿No podemos equivocar? ¿Sí o no? Sí, no podemos equivocar, siendo padres. Pero el hecho de que usted se equivoque y usted vea de que su papá o su mamá se está equivocando, de repente le está induciendo a hacer cosas malas, yo no le digo que le falta respeto, pero sí le puede hablar y le puede hacer ver sus errores, no faltándole respeto, hablándole con amor, diciéndole, mamá, lo que usted está haciendo no es correcto, mamita. Yo te quiero, te amo, papá, pero lo que estás haciendo o lo que me está diciendo que yo haga no es correcto. No está bien, madre linda. No está bien, padre. No es correcto. Yo no comparto lo que estás haciendo, mamá. No te falto respeto, mamita. Yo te quiero. Usted lo puede hacer sin faltarle respeto. Podemos equivocarnos, como yo le digo a mis hijas, hijas, yo puedo cometer un error. Ustedes pueden, le doy la autoridad de repente conversar conmigo y decirme, papito, no está bien, pero no me falten el respeto. Porque si ustedes me faltan el respeto, aunque yo esté haciendo las cosas malas, eso no le agrada a Dios. Porque ya ustedes se están poniendo como jueces y el que juzga solamente es Dios. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar habla de respetar.
Tenga cuidado la manera como usted se dirige al papá. Mucho cuidado con ese tonito, con esa mirada, con esa actitud. Tengamos cuidado. El hecho de que su papá sea un anciano, usted tiene que seguir respetándolo, porque es su padre. Y acá, hermano, Jacob no le persuadió a su madre ni le dijo, mamá, no está bien. ¿Por qué cree que no le dijo? Porque él también quería eso, pues. Porque eso había en su corazón de Jacob. Y Jacob, hermano, se prestó para la mentira. Nosotros, hermano, la Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ante más bien reprendedlas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, acá, mira lo que pasó. Versículo 8, 27:8 de Génesis. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo soy mal lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Mire, qué tremenda madre, ¿no? Muy mal, Rebeca. No te preocupes, como diciendo, no te preocupes, tú solamente obedece, nada más. Ya yo después me arreglo. Todo lo tenía planificado. Rebeca, hermano, ¿qué le pasó a Rebeca en ese momento? Perdió la cabeza, no sé qué le pasó. Tenga cuidado, hermano. Tengamos cuidado, porque cuando una persona empieza a hacer cosas malas, ¿sabe lo que el enemigo hace, hermano? La enceguece o lo enceguece. Hermano, yo he conocido hombres que viven muy enamorados en un principio de su esposa, pero cuando se descuidan espiritualmente y empiezan por ahí, hermano, a ver cosas malas a través, hermano, de su celular, películas con contenido de sexo, y alimenta su carne, ya empieza, hermano, el enemigo a enceguecerle sus ojos. Ahí empieza, hermano, la tibieza espiritual, la oscuridad espiritual, y va a empezar a mirar a otras mujeres, y a la mujer que un día le prometió amor, o al hombre que le prometió amar. ¿Sabe qué? Le va a parecer todo malo, va a haber muchos defectos en ella. Todo lo que ella hace, aunque sea bueno, para él le va a parecer mal, o viceversa. Y todo lo que el hombre haga bueno a la mujer, le va a parecer también mal. Como dicen los norteños, es que ese hombre está lunado o está lunada. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Pierde todo. O sea, hermano, pierde el temor de Dios. El enemigo, hermano, lo enceguece. Eso pasó, hermano. ¿Qué le pasó a Rebeca? Por Dios, hermano, ¿qué le pasó a Rebeca? Perdió el temor de Dios. Y mira lo que le pasó, hermano. Vamos a ver. Entonces él fue y los tomó. A ver, ¿dónde estamos? Y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, que tremenda esta mujer, ¿eh? Que Dios, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacobo, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Ya él lo tenía ya planificado todo. Amén, hermanos. Mira lo que dice acá. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacobo, su hijo.
Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Oye, qué tremendo Jacob. Qué mentiroso, hermano. La verdad, hermano, un complot muy bien armado, como se dice, bien perfeccionado, entre comillas. Pero lo que yo voy acá, hermano, Jacob, está bien, la madre participó de todo este complot, pero Jacob, que le mienta al papá, que le engañe al papá, lo manipuló, hermano, a su papá. ¡Qué tremendo! ¿Habrán hijos así en estos tiempos, hermano? Que se aprovechen ya de la vejez del papá, que se aprovechen, hermano, de la fuerza que le faltaba a su papá, que se aprovechen de que su papá ya no ve y que le haga firmar: papá, ¿sabe qué? Firme este documento. Y una vez, hermano, que ya obtiene ese documento, muere el papá y ya prácticamente todo, hermano, se aprovecha de la casa, se aprovecha de los negocios, se aprovecha, hermano, de la hacienda, se aprovecha de todos los bienes. Hay hijos así. Hermano, no digo esta palabra, perdóname, y lo voy a decir: son desgraciados. No es un término malo. Desgraciados quiere decir que no tienen la gracia de Dios, que no tienen misericordia, que no se compadece del papá, lo engañan, lo mienten, hermano. Ha habido casos, hermano, de que hay hombres, hermano, hijos, sobre todo hijos, a veces ni el mayor hace eso, sino el menor. Ya mi papá está anciano, ya llama a un notario y le hace firmar documentos. ¡Qué mal! Pero muchos piensan que Dios no lo está viendo, hermano, porque tarde o temprano, hermano, Dios le va a mandar la factura. ¿Qué cree, hermano, que Dios no le mandó la factura a Jacob? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Le mandó la factura o no le mandó la factura? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Él estaba desesperado por la bendición. Él no estaba, hermano, con esa intención de que su papá coma. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Dios. Mi hermana, la última, le dio a mi papá pastillas para que se duerme y se pueda ir a la fiesta. Santo Dios. Pero no sabe que lo que ha hecho su hermana algún día también la va a pagar. Entonces, hermanos amados, dijo Isaac a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: mira, y todavía, hermano, toma el nombre de Dios en vano. Mira lo que dice Jacob. Voy a repetir el versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. ¿Dijo eso Jacob o no? Le estaba faltando el respeto a su padre y a Dios, hermano. A Dios. Hoy en día, hermano, hay gente así. Hay gente mentirosa. Gente que dice que son profetas. Y todavía dicen: Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, te estoy hablando de parte de Dios. Cuando Dios no le ha dicho nada. Estos no son profetas, hermano. Yo lo llamo projetas porque tienen una jetaza para mentir. Mentirosos. Arrepiéntanse, falsos profetas. Y todavía dicen: Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Cuando Dios no le ha dicho nada. Mire cómo toma el nombre, hermano, acá de Dios. Es que tu Dios me ha bendecido. Él me ha bendecido. Y hizo que yo encontrase rápidamente esos animales para que yo te prepare un guiso rojo. O tu plato que tú siempre te gusta. Dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Hermano, Isaac tenía por ahí ciertos prejuicios.
tenía ciertos prejuicios. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos, la mano de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Y le robó, hermano, la bendición a su hermano Esaú. ¿Qué le parece, hermano? Así que Jacob no era tan buena gente que digamos. A ver, hermano, ¿cuánto están aprendiendo? Era astuto, era egoísta. Él todo lo quería para él solo. Astuto, egoísta, buscaba su propio beneficio, e incluso a costa de otros. Era un manipulador. Falta de confianza en Dios. Él no esperó el tiempo de Dios. Intentaba asegurar las promesas por sus propios medios. Así era Jacob. Amén, hermanos. Ese es el Jacob, hermano, que le estoy presentando. Pero qué bueno, hermano, que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Pero antes que él se encontrara con Dios, él tuvo que ser procesado. Él tuvo, hermano, ¿sabe qué? Dios también permitió, así como él engañó, también a él le engañaron. Por eso tenga cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Si usted es una persona mentirosa, engañador o engañadora, manipulador, manipuladora, tiene las características de Jacob, tiene que arrepentirse. Porque la Biblia dice que ningún mentiroso, ningún engañador entrará en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, el punto clave en su vida ocurre en Génesis, cuando él tiene un encuentro con Dios. Pero usted sabe perfectamente, hermano, lo que le pasó luego. ¿Qué es lo que originó? ¿Qué es lo que originó, hermanos? ¿Qué es lo que originó Jacob, hermano? Originó de que su hermano lo aborreciera. Eso es lo que originó. Y él tuvo que huir. Sí, se fue con la bendición, le robó la bendición, pero no era feliz. Es que toda persona que actúa mal, hermanos, podrá tener muchos beneficios a su favor. Podrá tener muchas cosas, de repente fama, riqueza. Pero si tú lo has logrado asaltando, robando, mintiendo, extorsionando, déjame decirte que tarde o temprano Dios te va a pasar la factura.
Dios te va a pasar la factura. Sea pastor, sea evangelista, sea ministro, hermanos. Usted sabe lo que le hicieron a Jacob luego, hermano. Le mintieron. Lo hicieron trabajar, hermano, 14 años. ¿Quién? Su propio tío Labán. ¿Por qué? ¿Porque Jacob era buena persona? No. Usted sabe, ¿no? Sus propios hijos lo hicieron, pero llorar, hermano, llorar. Allá, le gustó mentir, ¿no? Muy bien. Sus propios hijos, hermano, le mintieron. Luego, cuando sus hermanos, usted sabe la historia, lo vendieron a su hijo José, le engañaron. Le mintieron sus propios hijos. Ahí está, pues, hermano, todo lo que estaba pagando Jacob. Y por muchos años le engañaron. Le dijeron, no, lo que pasa, papá, de que una bestia lo devoró a José y él se comió ese cuento. Le engañaron sus propios hijos. ¿Casualidad, coincidencia? No. No, hermanos. Disculpe que haga un paréntesis. Yo conocí a un hombre de Dios. Y no solamente a uno, sino a varios. Que hoy en día, hermano, están dando lástima. Están dando pena. Por egoístas. Porque cuando Dios, hermano, empezó a bendecirlos, incluso hasta económicamente, Él quería todo para Él. No le gustaba compartir las bendiciones. ¿Me está entendiendo? Amén, hermanos. Y donde iba, hermano, manipulaba la congregación. Y él se basaba, ¿por qué? Porque tenía dones, porque tenía talentos. He conocido a muchos que hoy en día, hermano, están ahí dando lástima. Están en una condición paupérrima. Que Dios tenga misericordia. Porque a mí, hermanos, no es mi estilo juzgarlos. Esta enseñanza es para prevenirlos, para que tengamos cuidado. No hay nada mejor, hermano, que nosotros tenemos que ser sinceros, transparentes. La integridad es muy importante. Y yo siempre les he explicado, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. La integridad es algo que no se ve. Eso solamente lo conoce Dios y usted. Amén. Él no fue íntegro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno, hermano. Qué bueno de que Dios tenía un propósito. Hay un micro que está prendido por ahí por fuera, apáguenlo. Dios tenía un propósito. Hermano Jeremías, apague su micrito. Dios tenía un propósito. Todo esto, hermano, estaba dentro de los planes, dentro de los proyectos. Alabado sea el nombre del Señor, de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Pero vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Versículo 1 hacia adelante. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando lo vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué es lo que estaba buscando acá Jacob? Mira, la manera, Jacob, cómo trataba él de mover el corazón de Esaú, porque iba a haber un encuentro ahí, era hermano de dándole animales. ¿Qué le parece? Como un soborno, ¿no? Digámoslo así. Quería él
sanar esa herida. Bendito sea el nombre del Señor. Quería ganarse el corazón de su hermano. Pero Esaú no estaba interesado en eso. Hermano, acá nosotros podemos aprender algo de Esaú. No todo es malo de Esaú, por si acaso. Porque acá Esaú nos da una lección, una cátedra de un verdadero perdón, hermanos. Él juró, si algún día, si le encontrara a su hermano, lo iba a matar. Él juró. Pero acá vamos a ver, hermano, versículo 6. 32:6 de Génesis. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Escuche esto, él también viene a recibirte. Dios había tratado con el corazón de Esaú. Entonces Jacob tuvo gran temor, su conciencia, pues. A ver, hermanito, ¿por qué tuvo temor Jacob? Escriban ahí, ¿por qué? Si me están siguiendo, hermano, ¿por qué tuvo temor? Él sabía que lo que había hecho no era correcto. Su conciencia le acusaba. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntara diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Hermanos amados, y usted sabe lo que pasó. Usted sabe la historia, lo que pasó más adelante. Esaú, hermano, se reconcilió. Vamos a ver lo que dice el capítulo 33. Versículo 1. Alzando Jacob sus ojos y miró, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel a las 2 siervas, y puso las siervas y su niño delante. Tremendo Jacob, buena estrategia, puso a los niños delante, ¿no? Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú, mire esto, hermano, mire esto. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Mi pregunta es, hermano, ¿quién, según su criterio de ustedes, quién debería haber corrido? ¿Esaú o Jacob? Yo creo, hermano, que debería haber corrido, hermano, es Jacob.
pero no lo hizo porque tenía miedo. Entonces, ¿qué aprendemos de Esaú? ¿Sabe qué aprendemos de Esaú, hermano? Sabe perdonar. Hermanos, en nuestro caminar vamos a pasar por muchas cosas. Por muchas cosas. De repente su esposo le fue infiel. O su esposa le fue infiel. De repente su hijo lo decepcionó, o su hija. O quién sabe, algún familiar, alguna persona en su trabajo lo lastimó, lo hirió. O cuando usted tuvo niña, su madrastra o su padrastro la trató mal, la humillaron. Yo no sé qué es lo que le hicieron, pero no hay nada mejor, hermano, que perdonar. El perdón nos libra de muchas ataduras. El perdón nos ayuda en la parte espiritual, en la parte emocional y en la parte física. ¿Por qué, hermano, en la parte espiritual? Porque cuando uno perdona, entonces nuestras oraciones van a ser oídas. Porque Dios dice en su palabra, si tú no perdonas, entonces cuando usted ores, yo tampoco os perdonaré. ¿Se da cuenta? Eso ayuda en la parte espiritual. En la parte emocional, eso habla, hermano, que usted va a ser libre de raíces de amargura, de resentimiento, de odio. Te va a ayudar el perdón en la parte emocional y en la parte física. ¿De qué manera? ¿Sabían ustedes que muchas personas hoy en día viven enfermas de enfermedades desconocidas y a veces van al médico, el médico no encuentra su mal y toda esa enfermedad es originada por problemas emocionales? ¿Cuánto creen eso, hermanos? Sí. Y hay personas que incluso le ha dado hasta derrame cerebral, le ha dado paro cardíacos por problemas que tienen guardado en su corazón, emocionales, resentimiento. Hermano, yo tengo un familiar directo que él no puede olvidar. De repente que el papá no lo quiso como lo quiso el otro hermano. O la mamá no lo trató bien, no lo prefirió mucho a él y a ella sí, o al otro sí. Y eso lo marcó. Hermano, si usted supiera lo que a mí me han hecho, si usted supiera, hermano, el daño que a mí me causaron en el mundo. Yo tengo un dolor de columna, hermano. Yo sufro de ese dolor de columna. Porque a mí en el mundo me golpearon. A mi hermano me reventaron un silletazo en mi columna y eso ha repercutado con el tiempo. Tengo un problema del nervio ciático. Yo estoy predicando lo más normal, pero el dolor está en mí. Pero cuando viene ese pensamiento de quién me lo hizo, hermano, yo he perdonado a esa persona. Me he encontrado con él y me ha abrazado, y yo también le he abrazado. Oro por él. He tenido comunicación con él. ¿Por qué, hermano? Porque Dios me ha enseñado a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá, hermanos amados, ¿sabe qué? Podemos aprender algo de Esaú. Perdonó a su hermano. Hermano, le robó su primogenitura y la bendición, lo más valioso espiritual, pero lo perdonó. Hay que perdonar, hermanos. Amén. Entonces, acá hubo un cambio, ¿no? El punto clave en su vida ocurre en Génesis capítulo 32, cuando Jacob tiene un encuentro con Dios. Lucha con un varón, habla de un ángel, era la manifestación divina durante la noche. Él lucha, hermano, y es herido. Por eso que Jacob, perdóname el término, tenía esa discapacidad. Él era cojo. Él era cojo, hermano. Esa cojera
símbolo de quebrantamiento. En otras palabras, Jacob fue quebrantado. Amén, hermano. Fue quebrantado, fue humillado. A veces, hermano, necesitamos ser quebrantados. Necesitamos, hermano, ser procesados. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted sea ese Jacob antiguo, ni la Jacob o Jacob antigua, por decirlo así. Y a veces Dios permite situaciones que nos pase, que nos suceda. Pero ahí está la bendición. A veces los procesos, hermano, es bueno. ¿Sabe para qué? Porque Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Porque Dios quiere sacarte lo que hay en tu corazón, ese orgullo, esa vanidad, esa mentira. A veces necesitamos ser quebrantados. Alabado tiene que ser siempre Dios, hermano. Él tiene que ser siempre alabado. Dios es un Dios de propósito. Yo prácticamente no estoy de acuerdo y nadie va a estar de acuerdo con lo que hizo Jacob. Pero Dios tenía un propósito con él. Porque ese es el Dios que nosotros alabamos, hermano. Es un Dios que tiene misericordia. Humanamente uno puede decir, ese hombre, esa mujer no tiene perdón de Dios. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe ese hombre al que tú lo menosprecias? Al que siempre le hemos visto por la calle y usted puede decir, mire ese fumón, ese drogadicto, ese borracho, pero usted no sabe por qué ese hombre se ha metido hoy día a ser un alcohólico. A veces, hermano, juzgamos, criticamos. Tenga cuidado, porque ese hombre puede ser quebrantado, puede ser tratado, y quién sabe, puede ser hasta su pastor. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Él tuvo que ser tratado, tuvo que ser quebrantado. Fue herido, quedó cojo, hermano. Símbolo de quebrantamiento. El encuentro y el cambio que tuvo Jacob, hermano, que ahora reconoce su necesidad y pide bendición. Cuando está luchando con el ángel, dice, dame la bendición, hermano. Y Dios lo bendice. ¿Y sabe cuál fue esa bendición? Que Dios le cambia su nombre a Israel. Ya dejó de llamarse Jacob. Ahora tú te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios. Ese es el Dios. Cuando uno viene a los caminos del Señor, se arrepiente, Dios nos da una nueva identidad. ¿Cuántos se gozan, hermanos? La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Tenemos una nueva identidad, hermanos. La Biblia dice, de modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios cambia su nombre. Hermano, este evento representa su transformación de manipulador, ahora dependiente de Dios. Y vemos un cambio en Jacob. Amén. Después de su encuentro con Dios, entonces, hermano, él se reconcilia con Esaú. Tuvo que tener un encuentro con Dios para que se reconcilie con su hermano. Hermano, estos son los resultados del cambio. Mayor dependencia de Dios en sus decisiones. Y otra cosa, hermano. Jacob, o llamémoslo ya Israel, se convierte en patriarca de Israel, padre de las 12 tribus. ¿Qué le parece, hermano? Padre de las 12 tribus. Su vida refleja crecimiento espiritual, aunque no perfección inmediata. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es la enseñanza de todo lo que le estoy compartiendo? ¿Cuál es la enseñanza teológica? Es que Dios usa personas imperfectas. Amén, hermanos. Dios usa personas imperfectas. Jacob no era moralmente ejemplar, pero Dios cumplió su propósito en él, como lo puede cumplir en usted. El quebrantamiento es necesario. El cambio real en Jacob vino cuando fue confrontado y humillado.
La gracia, hermano. La gracia supera el carácter humano. La elección de Dios no depende del mérito humano, sino de su soberanía. Por eso bien dice la Biblia, hermano, que Dios escoge a lo necio de este mundo, a lo que no es, a lo débil de este mundo. ¿Para qué lo escoge, hermano? Para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Amén. Aquellos que se creen sabios. Hermano, si usted me hubiera conocido antes, ¿quién, hermano, daba un quinto por mí? Nadie. Nadie. Nadie daba un quinto por mí. Yo soy el resultado, hermano, de una oración. Mi hermano Miguel Ángel Paz Cuadros, él me cuenta, hermano, que cuando me vio la primera vez tirado por ahí, me menospreciaban todo el mundo. Él me dice: Milito, cuando yo te vi, me dice, todo cochino, todo sucio, me dice, todo tirado, Dios puso en mi corazón orar por ti. Lloraba por ti. No sé, me dice, yo no oraba por nadie, solamente por ti. Por eso, hermano, no debemos despreciar, no debemos de condenar a personas que no conocen a Dios. Hay que usar la misericordia porque Dios tiene un propósito con ellos. Yo jamás, hermano, pensé un día compartir la palabra de Dios. Y no me jacto, hermano. Lo digo para la gloria de Dios. Quien me enseña a mí su palabra es Dios. Yo no he ido a un instituto, yo no he ido, hermano, a un seminario, no. Lo que le estoy compartiendo es por la revelación del Espíritu Santo, que Dios es quien me enseña, es Dios quien me instruye, hermano. Por eso que cuando a mí lo digo para la gloria de Dios, y si me glorío en el Señor. Cuando a mí me invitan, hermano, a conferencia, digo: Señor, gracias. ¿Quién iba a pensar, hermanos? ¿Quién iba a pensar? Pero es la gracia de Dios conmigo. Y acá vemos que la gracia de Dios se manifestó en la vida, hermano, de Jacob. La identidad en Dios cambia el destino, hermano, de usurpador a Israel, mostrando que Dios redefine nuestra identidad. Amén, hermanos. Entonces, la vida de Jacob enseña que una persona puede comenzar con malas decisiones y aún así ser transformada por Dios. Porque Dios cambia, hermano. Porque Dios transforma. Su historia no es solo de engaño, sino también de redención. Dios no busca perfección inicial, sino un corazón dispuesto a rendirse. Cuando Jacob dejó de luchar con sus propias fuerzas y dependió de Dios, su vida cambió completamente. Hermanos, si usted cometió muchas faltas cuando no conocía a Dios, hoy es el momento que usted le diga: Señor, acá estoy. Yo no fui un buen padre, yo no fui un buen hijo, yo no fui una buena madre, yo no fui una buena esposa. Usted dígaselo. Pero Dios puede cambiar. Dios puede transformar, hermanos. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Yo también, hermanita, no fui buen hijo. Yo le falté el respeto a mi padre. Pero lo hice, hermana, porque no tenía a Dios en mi corazón. Pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, le dije: Padre, perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Yo llegué a amar a mi Padre. Yo lo pude entender, lo pude comprender. Porque yo le pregunto, hermano, ¿qué puede dar una persona si nunca recibió amor?
Yo juzgaba demasiado a mi padre, lo juzgaba demasiado. Yo decía, pero ¿por qué él no me da amor? ¿Por qué no me da cariño? Pero yo no le entendí, hermano, que fue él, un huérfano de 4 años. Se crió en la calle de 6 añitos con su hermanito de 8 años. No juzguemos a los papás, porque no sabemos, hermano, si ellos también experimentaron, quién sabe, dolor, angustia. Hermano, Dios es bueno. Mi padre un día me contó su historia, me dijo, hijo, cuánto yo hubiera querido conocer a mi madre. Él quedó huérfano, hermano, de 2 añitos de edad. De 2 años. Y mi abuelo se fue en ese tiempo con su amante, los abandonó. Y él tenía un hermanito de 4 años y una hermanita de 6 años, se criaron juntos ellos. Mi padre me dice, hijo, yo lustraba botas. A mí me criaron por ahí la gente, vivía ahí abandonado. Nunca tuve el amor de papá, nunca tuve el amor de mamá. Por eso, hermano, no es bueno juzgar a las personas. Pero le doy gracias a Dios que Él me transformó. Él cambió mi vida, hermanos. Y ahora estoy con ustedes hablándole del amor del Señor. Amén, hermanos, hablándole que Él es un Dios que cambia, que Él es un Dios que transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Un Dios, hermano, que para Él no hay nada imposible. Un Dios, hermano, que todo lo puede. Dios no cambia, hermano. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Yo quiero hacer una oración por usted. Yo quiero orar, hermano, por usted. Ahí donde usted se encuentre, hermano, dígale así al Señor. Perdóname, Señor, dígale, hermano. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Perdóname. Yo no he sido un buen hijo. Y dile gracias al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú eres bueno, Señor. Ahí, hermano, pídele perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.